al doctor que Ya estoy grabando. nosotros vamos a continuar con la clase y el docente nos... entonces, la persona que sigue en la exposición, por favor. Oscar. ¿Sí, compañeros? ¿Ya? Lo escuchamos, Oscar. Básicamente, compañeros, a mí me tocó el tema de la turbación. La turbación de derecho es la que se produce por la acción que un tercero está Perdón, alegando. Oscar. Perdón, el doctor va a dar que le demos 3 minutos para conectarse, pero mañana ya le dijimos que a las 5 de la tarde no, ¿por qué no? Porque la clase inicia a las 6 y todos casi que no nos alcanzamos a conectar a esa hora. Él se está conectando. Bueno, Diana, yo me le niego a la audiencia presencial. Entonces, Dianita, yo también. Yo también. Apoyan. ¿Ya se inscribieron en el...? Dianita debería lanzarse para la No. alcaldía. Eso gana rápido votos. ¿Quién está hablando? Puerto López, Dianita, en Puerto López. ¿Luis? No, Wilson. ¿Wilson? Era Wilson, sí. Wilson también va a ir a la audiencia, ¿cierto? Excelente, Dianita. Por lo que usted debería lanzarse como para la alcaldía, porque eso ganó votos que dio miedo. Pero ¿para qué le decía ese mal a esa pobre China? No, no sea así. Buenas noches, ya regresé. Ay, hola, Doc, gracias. Hola, buenas noches. Ya, doctor, qué alegría. Continuamos con la expo, Oscar. Ya. Compañeros, a mí me tocó la turbación en el contrato de arrendamiento, pero pues antes de hablar de la turbación del contrato de arrendamiento, es previo pues hablar que el contrato de arrendamiento es aquel que las dos partes se obligan de una manera recíproca, ¿sí? La una a conceder una cosa y la otra a ejecutar o a prestar un servicio y la otra a pagar este goce. Ese es el contrato entre arrendador y arrendatario. Al hablar de la turbación, es el derecho que se produce por la acción de un tercero. Es un tercero que entra, que no está dentro de ellos, entabla alegando tener un derecho sobre la cosa arrendada. Es decir, debe ser generada por una acción judicial. Perdón, que me estoy moviendo, me bloqueé un poco. La turbación de los terceros es una de las situaciones que se presenta en un contrato de arrendamiento, que es el goce del bien arrendado, que sufre el arrendatario por cuenta de terceros. Esto es por distintas al arrendador. Ellos son personas terceras al arrendador que tienen, es un abuso de confianza, y a eso se le llama turbación porque ellos tienen el uso y el goce de la cosa, ¿sí? Sin tener derecho a ello. Esa es la turbación, ese fue el tema que me tocó a mis compañeros. Espero que quede claro. Buenas noches. A mí me correspondió el tema de la prohibición o permiso para subarrendar. Realmente el Código Civil, el Código de Comercio, la Ley 820, pues hablan específicamente de que el subarrendamiento está prohibido, ¿sí? El arrendatario de un bien concede el bien, el goce, ¿cierto? A la persona que le está tomando el bien, pero este no puede subarrendar teniendo en cuenta pues que la norma lo prohíbe. Digamos que el Código Civil es muy específico y taxativo en el tema de que prohíbe que el arrendatario ceda el contrato o subarriende a menos que exista autorización expresa del arrendador. Caso que el cesionario o subarrendatario está obligado a usar la cosa solo de conformidad con los términos previstos en el contrato de arrendamiento, ¿sí? Eso es lo que dice el Código Civil. Si nos vamos al Código de Comercio, ¿cierto? En sus artículos 518, 524, 523, ¿cierto? Dice que autorizará al arrendatario a subarrendar hasta la mitad del mismo, ¿sí? Entonces ya el Código de Comercio es más específico, diciendo que
la persona podrá arrendar máximo hasta la mitad, no podrá al 55, ni al 60, ni al 51, sino solamente hasta la mitad del mismo. Porque esto, utilizan una expresión que se llama cortapisa, la prohibición de instalar el negocio, ¿cierto? Porque estaría lesionando los derechos del arrendador. Digamos que los requisitos que se tienen para subarrendar es que no requiere solemnidad, ¿cierto? No se necesita pues ir ante un notario para registrar esta figura. Y adicional, pues convierte al arrendatario en arrendador, ¿sí? Y que es importante dentro de esta figura, que siempre tiene que durar, señor, no, siempre tiene que durar el mismo tiempo, ¿cierto? Y no puede ser superior al contrato original del arrendamiento. Dentro de las condiciones, digamos que, buscando pues la tendencia de esta figura, en Colombia, pues más adelante Claudia nos contará cómo ella controla este punto, en el cual en Colombia es muy normal que subarrienden parte de los apartamentos, parte de los locales, ¿cierto? Esta parte es una tendencia realmente que tiene Colombia por el mismo subdesarrollo que tenemos, ¿cierto? En el cual muchos se unen, uno toma el arrendamiento y el otro se adhiere pues a tomar parte de este local, de este lote, de este apartamento, de lo que sea, ¿cierto? Teniendo en cuenta pues que estamos hablando de todos los bienes que se pueden arrendar, ¿no? Entonces, en este sentido, la ley 820 lo enmarca pues en la vivienda urbana, el Código Civil y el Código de Comercio lo enmarcan tanto en vivienda urbana como en vivienda comercial. Entonces, esa tendencia existe en Colombia, no se controla como debía ser. Aunque existe la cláusula y existen las consecuencias de que en caso que el arrendador se dé cuenta de que le han subarrendado parte de su bien sin autorización, él puede rescindir del contrato, ¿sí? O exigir que la persona que está tomando subarrendando también, digamos que pueda asumir ese poder, esas condiciones originales del arrendador inicial. Entonces, esa es, digamos, la figura, y me pareció bastante interesante saber que Colombia tiene la tendencia pues a subarrendar. Gracias. Bueno, buenas noches para todos. En primer lugar, pues yo les voy a hablar acerca de la terminación del contrato, empezando pues de que, según lo que dice el artículo 2008 del Código Civil, nos establece cuáles son las causales para dar por culminado un contrato o darle terminación, las cuales podemos ver en nuestra pantalla, que es la destrucción total de la cosa arrendada, la expiración del tiempo estipulado para la duración del arriendo, la extinción del derecho del arrendador según las reglas que más adelante les voy a mencionar, por la sentencia de juez o de perfecto en los casos que la ley ha previsto, y otras causales de la terminación del contrato de arrendamiento es por mal estado del inmueble o cosa arrendada, por notificación de terminación del contrato de arrendamiento, por justa causa, por fuerza mayor o caso fortuito. Es necesario resaltar, en primer lugar, que la terminación del contrato por mal estado del inmueble está regulada por el artículo 1990 del Código Civil, el cual nos indica que se le puede dar terminación a un contrato de arrendamiento, ya sea que el arrendador conozca o ignore que se encuentra el bien en mal funcionamiento o que cuenta con algún desperfecto. También nos dice que si el impedimento para el goce de la cosa es parcial, o si la cosa se destruye en parte, el juez o perfecto decidirá, según las circunstancias, si debe tener lugar la terminación del arrendamiento o no. Y también pues encontramos de que
una de las causales normales para dar culminado un contrato de arrendamiento, pues es la nota del arrendador de que no va a seguir manteniendo al arrendatario el contrato mencionado. Esto también lo encontramos que está regulado en el artículo 2009 del Código Civil. Una de las causales que, digamos, me parecen a mí más interesantes, según la investigación que hice, para dar la terminación del contrato es la fuerza mayor o caso fortuito. Y podemos encontrar de que se puede terminar un contrato por fuerza mayor o caso fortuito, teniendo en cuenta que no es un motivo para darle terminación al contrato. Según la investigación que yo hice, la fuerza mayor del caso fortuito no es un motivo para darle terminación al contrato, pero sí es un motivo para presentar alegato ante un juez. Entonces encontramos que incurrir o solicitar la fuerza mayor del caso fortuito para terminar un contrato trae por ende unas consecuencias, porque se está dando culminación al contrato antes de tiempo y también se están dejando de pagar los cánones de arrendamiento. Entonces, por ende, esto va a recaer una indemnización o pena por terminación del contrato antes de tiempo, o una terminación del contrato por no pagar el arrendamiento. Encontramos que para que se pueda hacer un alegato de la fuerza mayor o el caso fortuito, esto está regulado en la ley 95 en la ley 95 de 1890, que dice que se llama fuerza mayor caso fortuito el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los autos de autoridad ejercidos por un funcionario público, entre otros. Entonces aquí vale la pena resaltar algo, y es: se puede o no terminar un contrato de arrendamiento por el COVID-19 solicitando o apelando a la fuerza mayor o el caso fortuito. Según lo que se ha dicho, es que se puede solicitar terminar un contrato por fuerza mayor o caso fortuito por el COVID-19 y se puede plantear un alegato porque se cumple sin problemas por el segundo de ser irresistible. Entonces, según lo que nos dice la ley 95 de 1890, el imprevisto que ha surgido pues puede darle terminación al contrato utilizando la fuerza mayor o el caso fortuito. Ese es mi aporte. Muchas gracias. Renovación o prórroga. La renovación, hablamos de renovación desde la ley 56 de 1985, y esta habla sobre los cambios que hay dentro, los cambios y las condiciones que hay dentro del contrato. Si se hacen cambios dentro de este contrato, hablamos de un nuevo contrato para la renovación. Y según el acuerdo, bueno, se tiene que dar un acuerdo de voluntades para que obedezcan a la renovación. De tal forma que si se renuevan estas cláusulas, ya estaríamos hablando de un nuevo contrato y pues se le denomina como renovación a este contrato de arrendamiento. En cambio, la prórroga dice que legalmente no aplica no implica realizar incrementos ni cambios en el contrato. Solo se extenderá un tiempo más a este contrato. Se extenderá el tiempo. Es una ampliación de duración dentro del contrato. Y seguimos con el arrendamiento de vivienda urbana. Bueno, buenas noches. El
El contrato de arrendamiento de vivienda urbano está amparado sobre la ley del artículo 2 del Código Civil, en la cual dice así: el contrato de arrendamiento de vivienda urbana es aquel por el cual dos partes se obligan recíprocamente la una a conceder el goce de un mueble urbano destinado a vivienda, total o parcial, y la otra pagar por este goce del precio determinado. Este tipo de contrato está amparado bajo el artículo 2 del Código Civil de la Ley 820 del 2013, donde el contrato de arrendamiento de vivienda urbana obliga entre las dos partes, obligan a recíprocamente a tener beneficios, tanto como para el dueño de la vivienda como el que la alquila. Es importante también resaltar que esta ley pues nace también de aquella persona que tenga una vivienda, ¿no? No se puede hacer un contrato mientras no esté la vivienda física. Es por eso es importante en esta clase de contrato, cuando se hace, valga la redundancia, el contrato, debe de certificar pues que legalmente sí existe dicha vivienda, porque a veces suele suceder que hacen contratos para arrendar para un fin de semana o a veces hacen contratos para arrendar y depositar el dinero y a la hora del té pues no firman el contrato o lo firman porque también se puede firmar de las dos formas, puede ser verbal o escrito. Y a la hora de cuando ya van a ocupar la vivienda, pues se dan con el tema de que pues que no hay casa, que no hay donde llegar a ocupar ese bien. Entonces, es las famosas estafas que siempre se hacen. Por ese lado de arrendamiento de vivienda urbana. El arrendamiento de locales comerciales, esta ley, déjale un segundito, está también reglamentado, digámoslo así, por el Código Civil. El contrato de arrendamiento de locales comerciales está sujeto a las mismas reglas generales que contienen el Código Civil, pero el Código de Comercio contempla ciertos aspectos propios a fin de proteger la inversión económica del comerciante. Está regulado y la encontramos a partir de su artículo 518 hasta el 523 del Código de Comercio. También podemos decir que el contrato de arrendamiento locales tiene la misma figura del cual la acabé de mencionar, porque pues debe haber el lugar físico a la cual también se hace el contrato. Y de igual manera tiene los mismos beneficios y se puede decir que es un contrato donde las dos partes recíprocamente tienen sus garantías. Eso es lo que tengo para decirle. No sé si tiene alguna pregunta sobre contratos y es nuestra exposición. Si tienen pregunta, pues estamos dispuestos a responderla. Muchas gracias, compañeros. Gracias, Wilson. Sí, aquí esta pregunta es para Claudia. Frente al tema de subarrendamiento, ¿tienes casos donde se hayan cancelado contratos para... Perdón, por haber una vivido pregunta. esta ¿Ya situación? terminaron la exposición? ¿Ya Sí, terminaron señor. la exposición? Sí, profe. Bueno, antes de abrir a preguntas que, digamos, no apuntan a lo que más me interesa que quede claro de la exposición, voy a precisar algunas cosas. El Código Civil, según el Código Civil, se puede hacer arrendamientos de cualquier cosa. Incluso hay algunos artículos que fueron derogados hace un tiempo, como el arrendamiento de criados y algunas situaciones que permitía el Código Civil. De ahí que cualquier, por ejemplo, arrendamiento que no esté regulado por dos normas específicas, se aplicarían las reglas del Código Civil. La ley 820 de 2003 habla solo o regula solo el arrendamiento de vivienda urbana.
únicamente esas normas se aplican solo a vivienda urbana. Y el Código de Comercio, desde el artículo 515 hasta el 533, regula el arrendamiento comercial, de local comercial. Solo aplican a esas situaciones de local comercial, ¿sí? De arrendamiento mercantil. Lo que no está dentro de esas dos legislaciones se rige exclusivamente por el Código Civil. Lo que no significa que para la regulación que establece el Código Civil se tengan en cuenta las otras dos normas. Las otras dos normas fueron posteriores. Entonces, ¿por qué lo menciono? Porque escuché al principio de la exposición que hablaban sobre la duración del contrato, que se entendía que era 1 año y que al año se hacía el incremento o el reajuste. Eso aplica solo si las partes lo establecieron. Eso no es una regla o un requisito sine qua non. Puede suceder que haya un arrendamiento, como por ejemplo de una finca, de un inmueble rural, que se rige por el Código Civil, y si las partes no establecieron un reajuste, no hay lugar a hacer reajuste. O si las partes establecieron que se hacía el reajuste del IPC del año anterior más 20 puntos, más el 20% adicional, es perfectamente válido. ¿Ok? La restricción solo aplica en cuanto al 100% del IPC, no más, solo aplica para vivienda urbana, porque ahí hay una protección al arrendatario en materia de vivienda urbana, que es la parte débil en el contrato. Además, que también el canon, hay completa libertad para establecerlo. En la ley 820 es la única donde hay una restricción de que el 1% del avalúo, pero puede ser el avalúo comercial, que el canon no supere el 1%, pero solo en vivienda urbana, la ley 820. O sea que en un arrendamiento comercial, las partes pueden establecer, o el arrendador puede establecer el canon que quiera, y no hay ninguna regla. Lo mismo en el arrendamiento de el Código Civil. Por ejemplo, si se va a arrendar una máquina fotocopiadora, si se va a arrendar un vehículo, no hay topes. Las partes pueden establecer el monto que quieran. ¿Sí? Es importante que quede claro la definición de qué es el contrato de arrendamiento. Esa es la primera pregunta que está en el foro de hoy. Y son las preguntas que espero que queden claras, no de sentencias, de jurisprudencia, de una cosa puntual, no. Lo que me interesa que quede claro es ¿en qué casos aplica el Código Civil? ¿En qué casos aplica la ley 820? ¿En qué casos aplica el Código de Comercio? ¿Qué significa o cuál es la definición de contrato de arrendamiento? ¿Cuáles son las obligaciones que tendría el arrendador? ¿Cuáles son las obligaciones que tendría el arrendatario? ¿Qué es el concepto de mejoras? Como lo explicaron anteriormente, ¿qué eran las mejoras? ¿A cargo de quién están las mejoras? ¿Cuáles serían las causales para terminar el contrato? Y son diferentes según la norma que se analice. Las causales que están en la ley 820 son diferentes a las que están en el Código de Comercio. Así que en el Código de Comercio yo no puedo invocar para un contrato de arrendamiento comercial, yo no puedo invocar una norma de la ley 820. Solo puedo invocar cualquiera de las 3 causales que me da el Código de Comercio para pedir la restitución del inmueble destinado al comercio. Si yo hablo del Código Civil, hay unas causales de determinación diferentes a la de la ley 820 y a la del Código de Comercio. Entonces, por eso era que yo le insistí en más de una ocasión al grupo que me hablaran del Código Civil y que no me hicieran tanto énfasis en las otras 2 normas. ¿Por qué? Porque el arrendamiento de local comercial ustedes lo van a ver después en contratos comerciales y ahí pueden analizar todo sobre contratos comerciales. Entonces, frente a eso, ¿qué dudas hay de los ejes temáticos que acabo de mencionar del contrato de arrendamiento? ¿Qué dudas tienen?
No hay ninguna pregunta, o sea que todo quedó claro. Doctor, realmente yo tengo todas las dudas del mundo porque nosotros hablo por mi grupo, nosotros miramos varias partes de, digamos, temas de arrendamiento de carros, de botes, de motos, de casas, de todo lo que uno quiera. Pero no, hablando con el grupo y debatiendo, porque nos tocó reunirnos y debatir, nosotros llegamos a una conclusión de que enfatizáramos en las normas que rigen al contrato de arrendamiento. Entonces ahí como que quedamos un poco sueltos, pues porque de pronto la información al inicio del tema no, pues la teníamos, era como global. ¿Y cuáles son las dudas? Doctor, Sí, una de las dudas, pues que realmente, discúlpeme, encontramos lo que usted acaba de decir. Si la ley 518 y la 523 regula solamente para los contratos de arrendamiento comerciales, a veces la encontramos en el código, en leyes también del Código Civil, ¿sí? Pues uno indagando y buscando, entonces nos pasaba también con esta ley que ya te digo cuál, en esencial, la ley 820, también la encontramos y uno a veces no hallaba, pues, por qué lado uno meterse en ese caso. Pues realmente, si el doctor nos dice que teníamos que enfocarnos por el lado del Código Civil, pues realmente no entendíamos esa figura ahí. Es realmente lo que nos pasó. Bueno, dos cosas. Primero, nunca me preguntaron esas dudas, pues lo hubiera aclarado. Segundo, era muy sencillo y también mírenlo a nivel de aprendizaje para los grupos que siguen de mañana en adelante. Si los contratos que estamos hablando están en la ley, o sea, lo básico que toca hacer es revisar el articulado del Código Civil y partir de ahí, ¿sí? Entonces, en el Código Civil hay toda una estructura del contrato donde empiezan definiéndola, empiezan hablando cuáles son las partes, cuáles son las obligaciones que tiene cada uno, qué situaciones pueden pasar dentro del contrato y cómo sería la terminación del mismo. A esa estructura es la que me refería, ¿sí? Y después ya ahí sí podían hablar de las otras legislaciones. Por ejemplo, en materia de subarriendo, las reglas son diferentes en cada norma. ¿Por qué? Porque es que el Código Civil me prohíbe que yo como arrendatario subarriende. La ley 820 también. El Código de Comercio no me lo prohíbe, pero me dice que se puede dar por terminado el contrato y celebrarlo con el que está viviendo, digamos, en subarriendo, si es más de la mitad del local. Y yo puedo interpretar el subarriendo de dos formas. Que yo soy el arrendatario en el contrato, en el papel, y yo vengo y se lo doy a Pepito Pérez. Y Pepito Pérez me paga a mí 2.000 por el arriendo y yo le pago al arrendador 1.500. Entonces yo me voy ganando ahí 500 de chévere por ser intermediario. Y realmente yo no estoy usufructuando la cosa en arriendo. Yo soy solo el que aparece en el contrato y me estoy ganando ahí de intermediario una platica. Eso es un evento, eso es una forma de subarriendo. Otra forma de subarriendo es que si yo tengo la cosa, yo subarriende parte de la cosa, como mencionaban ustedes en el ejemplo, que si es una vivienda, entonces se arriende una habitación. ¿Sí? Eso es otro tipo de subarriendo. Entonces habría que diferenciarlo o distinguirlo, las modalidades de cómo se podría dar el subarriendo. ¿Sí? Doctor, justamente retomando las palabras de mi compañero, resulta que cuando uno lee las tres normas que estamos hablando,
todas basan su esencia en que está prohibido subarrendar, ¿cierto? Y sin embargo, las tres también enmarcan en que está la obligación de la autorización, ¿cierto? Ya digamos que la variación de los diferentes ejemplos que el doctor acaba de darnos muy amablemente, pues ya empieza a enmarcarnos y pues digamos que esa fue en esencia digamos, al interpretar las normas, que todas en la línea principal, en la idea principal, todas se enmarcaban pues en lo mismo, ¿cierto? Hablando, por ejemplo, del capítulo de subarrendamiento. Entonces, todas dicen que está prohibido, ¿sí? Está prohibido, está prohibido, está prohibido, pero puede proceder, pues, y digamos que la que profundiza más es el Código de Comercio, en cuáles son esas formas que se pueden pues, entrar a aplicar, ¿sí? Entonces, digamos que tuvimos en general la interpretación de cómo se aplicaba cada una de las normas, y pues afortunadamente usted nos está dando, digamos, esa profundidad que tuvimos en su momento. Sí, pero digamos que la presentación estuvo enmarcada en lo que definimos pues como grupo, y realmente pues sí nos costó bastante análisis para poder determinar cuáles eran los alcances que se podía tener. Y de aprendizaje definitivamente pues lo que usted dice, doctor, hay que marcar cada una de las normas. Sin embargo, ahí me surge la duda si uno puede mezclarlas o no, doctor. Esa es más una pregunta hacia usted. Sí, esa era la misma pregunta que yo iba a hacer, teniendo en cuenta que fui una de las que mencioné, tanto Código Civil como la Ley 820. Yo también iba a preguntar exactamente lo mismo. Porque Bueno, definitivamente ¿alguna lo otra que pregunta? buscamos fue como ampliar el tema en todo su sentido y no quedarnos con una sola fuente. Bueno, pero traten de no justificarse. Lo que yo quiero es del auditorio, no de los que dieron la posición. Dudas, para yo aclararlas. Ya está bien que la justifique una persona, pero ¿de qué vale ahora que todos justifiquen? Lo que me interesa es que las dudas que hayan quedado fuera del grupo, de los que trabajaron esto, las hagan ahora. Doctor, buenas noches. Dime. Sí, mi pregunta es, ¿hay algún término, o sea, un tiempo mínimo para el contrato o un término mínimo y máximo para el contrato de arrendamiento o no? Ninguno. Ok, En el gracias. Código Civil no hay. Profe, yo tengo una pregunta. Cuando se tiene problemas con los arrendatarios, ¿cómo se debe proceder para la restitución del bien inmueble? Presentando una demanda ante el juez civil. El juez, cuando juez civil. Los jueces de paz no son abogados y no tienen coercibilidad, ¿sí? Se le plantea al juez alguna de las causales de terminación del mismo, del contrato, por el incumplimiento, y el juez, en la sentencia, declara resuelto el contrato, da por terminado el contrato y ordena inmediatamente la restitución de la cosa. Vía judicial. Trátese de un bien mueble o de un bien inmueble. Se pueden intentar otras figuras, como dice el compañero, jueces de paz, pero los jueces de paz, digamos que hacen una función casi que similar a la que se hace en una conciliación. Pero hay una diferencia, que la conciliación en un centro de conciliación es en derecho. ¿Qué significa? Que lo que se comprometen las partes es exigible luego ante un juez. Mientras que las que hacen los jueces de paz, como no son abogados, son en equidad. Entonces, digamos, no es muy común que los jueces dicten o tomen decisiones basadas en conciliaciones que se hayan hecho ante jueces de paz. Lo que yo he visto de la norma de los jueces de paz y el sentido del constituyente es que esa figura fue enfocada hacia los lugares donde quizás el acceso a la administración de justicia no era tan fácil, ¿sí?
Pero, por ejemplo, viéndolo en el caso de Bogotá, donde estamos en la capital y hay miles de despachos judiciales, uno puede acudir ante cualquier juez mucho más rápido, digamos, para no tener pérdidas de tiempo a que acudir ante un juez. Con eso no estoy hablando mal de los jueces de paz, ¿sí? De pronto ustedes entenderán un poco más esa figura cuando vean mecanismos de solución de conflictos. Pero no nos vamos a desviar a eso porque no vamos a hablar de solución de conflictos. Vale, profe, gracias. Profe, a mí sí me quedó una duda en la prórroga, porque digamos que en un contexto me dice que se puede prorrogar un máximo de 5 años por plazos anuales, pero más adelante me decía que hasta un máximo de 3 veces, o sea, tiene un máximo hasta 3 años. Entonces, ¿son 5 años o son 3 años? Son dos cosas diferentes, porque si te dice que se entendería máximo 5 y se puede prorrogar 3, 5 por 3, 15. Pero las partes pueden establecer algo diferente. Ahora, normalmente la gente no hace un contrato de arrendamiento tantos años. Los que normalmente utilizan más un periodo extenso de 5 años son los arrendamientos comerciales. Como por ejemplo los de estos gente de supermercados Ara, los de Jerónimo Martín. Okay. Ellos lo hacen a 20 años, esos contratos de arrendamiento comercial. Pero normalmente los arrendamientos son a corto plazo. Profe, una pregunta. Y más si no es comercial, por ahí un año o cuestión de meses. Ok, profe, gracias. Profe, por ejemplo, en el caso de que se arrienda un local comercial y verbalmente año tras año se va ajustando no al IPC, sino digamos el arriendo empezó en 1 millón y al año llegaron a un acuerdo de que le subieron 50.000 pesos y al otro año no le subió y así pasan 7 años y van acordando verbalmente, pero nunca actualizan el contrato. En el caso de que llegasen, digamos, 8 años y ya el contrato decía 1 millón, pero ya está pagando, digamos, 1.600.000, verbalmente el acuerdo. En ese momento, si hay algún percance, el arrendatario puede exigir qué contrato, el verbal o el que tiene firmado, que nunca se actualizó. El contrato puede ser verbal o escrito. El hecho de que sea verbal no significa que no sea válido. Otra cosa es las reglas que establece el Código General del Proceso para demostrar o para probar las obligaciones. Ya eso es otra cosa. Si a través de un documento, a través de un correo, a través de una confesión, puede darse por muchas formas. Bueno, entonces nos vemos mañana. Profe, yo tengo una última pregunta. Si yo tengo un contrato de arrendamiento y van a generar una prórroga, ¿en la prórroga me pueden modificar el contrato inicial? El contrato es un acuerdo de voluntades. No es que una parte modifica según su conveniencia, según su criterio el contrato. Tiene que haber un acuerdo de voluntades. Listo, profe, muchas gracias. Ok, listo. Feliz noche. Gracias, profesor, muy amable. Gracias, profe. Buenas noches. Que esté bien. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Buenas noches.